sería viajar en el tiempo, conocer el pasado, vivirlo. Es difícil de imaginarlo. Aún así, existe una ciudad donde la historia y los recuerdos prevalecen. Parras de la Fuente. Fundada el 18 de febrero de 1598 por el capitán portugués Antón Martín Zapata, era originalmente conocida como Santa María de las Parras por los jesuitas que se asentaron en el lugar. La ciudad recibe su nombre debido a la abundancia de parras silvestres que se encontraban en la región, haciendo que ésta, años más tarde, tuviera una importancia histórica inigualable. Francisco de Urdiñola pues tiene esta visión y de alguna manera de ahí surgen pues unas líneas muy interesantes. Posterior a esa época viene el marquesado, después del marquesado viene la independencia, la época colonial. Parras es muy rico en la parte histórica de la Revolución Mexicana, puesto que Francisco I. Madero pues fue el iniciador de todo este movimiento y que a la postre fue presidente de la nación, y de ahí surgieron pues ya bases sólidas para que Parras se convirtiera entonces en lo que es hoy. En 2004, gracias a su riqueza cultural, sus tradiciones, su auténtica belleza, historia y leyendas, Parras de la Fuente fue nombrada Pueblo Mágico por el programa de la Secretaría de Turismo de México. A partir de ese momento, las personas empezaron a venir, descubrir y enamorarse de esta hermosa ciudad, cuyo patrimonio cultural constituye una parte esencial del legado de México. Al adentrarse en la ciudad y en esas calles llenas de historia, se encuentra una gran variedad de estilos arquitectónicos, entre los cuales destacan el colonial español, visible en las estructuras religiosas y edificios históricos del centro, como la iglesia de Santo Madero y la capilla de San Lorenzo en Casa Madero. El neoclásico, que está representado en edificios administrativos como el Palacio Municipal, reconocido por su elegancia y simetría, con elementos de cantera rosa y líneas francesas. O el barroco, presente en detalles ornamentales como en la parroquia de San Ignacio de Loyola, con su fachada elaborada en el siglo XVIII. ¿Y cómo olvidar las haciendas y bodegas que, combinando funcionalidad y estética, utilizan materiales locales como la cantera y el adobe para adaptarse al clima árido? Esta mezcla crea un paisaje urbano único que refleja la rica herencia cultural e histórica de Parras de la Fuente. No podemos hablar de Parras sin mencionar lo que hace a esta ciudad reconocida mundialmente: su vino. La región posee un clima y un suelo ideales para el cultivo de la vid, lo que ha permitido que a lo largo de la historia se construya una industria vitivinícola completa, la cual, aparte de producir vinos de alta calidad reconocidos a nivel mundial, ha generado una tradición que se extiende más allá del mismo producto, un proceso de vinificación en donde cada detalle es minuciosamente cuidado. Esto ha dado lugar a una forma única de probar el vino, lo que ha atraído a miles de turistas interesados en experimentarlo. Pero, si realmente queremos sumergirnos en la historia del vino, crear experiencias inigualables en esta hermosa ciudad y transportarnos a épocas antiguas llenas de calidez y recuerdos, debemos llegar al origen de todo esto: el Marqués de Aguayo. El Marqués de Aguayo, y lo asocian siempre pues con Francisco de Urdiñola, que es quien finca la primer construcción importante aquí en la localidad, que más adelante les platicaré que ya viendo la historia, pues muchas de estas situaciones y cuentos tienen inconsistencias, ¿no? Mentiras, que finalmente, bueno, al ser una leyenda, pues ya trascendió muchísimo tiempo y sigue en el colectivo de la narración local.
Desde su llegada, Francisco de Urdiñola tenía la idea de iniciar su producción de vino para seguir la tradición que se traía desde la península. Así construyó frente a su casa Bodegas del Rosario, más tarde conocidas como Bodegas del Marqués de Aguayo, la primera vitivinícola de América. Existen muchos mitos, leyendas y creencias alrededor de Francisco de Urdiñola y el Marqués de Aguayo. El más emblemático posicionaba a Urdiñola como parte del marquesado cuando en realidad nunca tuvo ese título. Fue su bisnieta quien se casó con el verdadero marqués. Se habla al igual de los famosos túneles que conectaban sus propiedades y ocultaron varios de sus secretos, o el mito más conocido de todos, el plan maestro con el que terminó la vida de su esposa. Todos estos mitos y leyendas son los que dan carácter y esencia a este personaje histórico. Yo creo que México como país no hubiera sido lo que somos hoy sin estos personajes y su visión del mundo. Vuelvo a repetir, Francisco de Urdiñola, que llegó a ser gobernador del reino de la Nueva Vizcaya, pues la Nueva Vizcaya era desde Coahuila, Zacatecas, hasta las Baja Californias. Incluso una parte de Nuevo México y una parte de Texas incluían todo este reino. Y él fue la persona que en determinado momento guió, con su visión y sus elementos y habilidades, para el florecimiento de las poblaciones en estos sitios. Entonces, resulta ser muy importante, y vuelvo a repetir, no existe mucho material en torno a investigaciones críticas y puntuales sobre el tema, ¿no? Entonces sí es muy importante para nuestra región y para nuestro país. Francisco de Urdiñola murió y la hacienda fue pasando de generación en generación. Las instalaciones se dividieron, dando pie a lugares emblemáticos como la fábrica La Estrella y diferentes capillas que conservan los muros originales desde 1593. Por su parte, Bodegas del Rosario siguió funcionando y cambiando de administración. Lamentablemente, por una mala dirección, las bodegas de la Hacienda de Arriba, originales de 1593, ya no eran lo que Urdiñola siempre soñó. Marqués de Aguayo fue confiscada por Hacienda hace aproximadamente 40 años y duró cerrada, y por eso se deterioró tanto la empresa hasta que se adquirió en 2011 y empezamos a hacer modificaciones para llegar a lo que ustedes ven actualmente. Por diversas razones, a finales del siglo XX, las bodegas de Urdiñola cerraron sus puertas. Sin embargo, se sabía que la historia que guardaban las bodegas detrás de sus puertas y muros antiguos era muy importante para simplemente dejarla desvanecer. Por eso, en 2011, las bodegas volvieron a abrir sus puertas para seguir siendo un testigo de la historia, pero ahora presentándose en la ciudad de una manera diferente. Después de un proceso de restauración y de rediseño, se convirtió en el Marqués de Aguayo, un lugar de descanso, reunión y reconexión con el pasado. La propiedad estaba totalmente destruida. No había techos, no había muros, estaba el equipo y la maquinaria antigua tapada entre carrizos, tierra, morillos. Y bueno, poco a poco se empezó a hacer limpieza, a sacar el escombro. Usaban como un lugar para tirar escombro y con eso empezamos. En la actualidad, el Marqués es un lugar memorable que forma parte de la historia de Parras, donde tanto los visitantes como la gente de la ciudad se reúnen a celebrar y crear recuerdos en las fiestas tradicionales, bodas, vendimias y momentos especiales. Esos muros de adobe que un día albergaron barricas y fueron testigos de la fundación de una hacienda, ahora son un lugar de descanso. 27 habitaciones te dan la bienvenida y te ofrecen una experiencia a través del tiempo, ya que por ser un edificio catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la restauración y el rediseño se hizo cuidando la integridad del espacio
sin modificar su esencia original. En todo este proceso nos apoyó el INAH con algunos arquitectos de ellos, algunos otros arquitectos que conseguí yo directamente, y con eso empezamos a la construcción. Cada rincón del lugar ayuda a conservar su historia. Aunque ha sido restaurado, la inclinación de los muros y las ventanas son parte de los vestigios del pasado que quedan impregnados en estos espacios. El sentimiento de nostalgia te invade y de verdad te hace sentir que estás viviendo a través del tiempo. Otra protagonista de estos recuerdos es la comida, que nos reúne a todos en la mesa. Diferentes platillos se pueden disfrutar en el restaurante del hotel los fines de semana, acompañados con una copa de vino que vuelve la convivencia más placentera. Nos hacen sentir contentos y emocionados por regresar. Al final del recorrido se encuentra el monumental castillo, construido hace aproximadamente 150 años por un arquitecto italiano que buscó recuperar todos los elementos antiguos que había. Hoy, este castillo es el escenario perfecto para las fiestas y para crear recuerdos inolvidables. Por último, no puede faltar el vino al hablar de Parras, y el Marqués de Aguayo no es la excepción. Con una historia de más de 400 años y siendo la primera vitivinícola de América, hoy en día, junto con un colaborador, tiene una producción de vino de calidad. Cada detalle hace que el Marqués de Aguayo sea único y es imposible no querer vivir esta experiencia. Los planes en un futuro es poder hacer un centro de convenciones, 70 habitaciones más y poder expandirnos en el área de los eventos. El Marqués de Aguayo seguirá evolucionando, pero siempre mantendrá la esencia de su pasado, formando parte de Parras y convirtiéndose en testigo de la historia como lo lleva haciendo desde 1593. Y es así como podemos vivir a través del tiempo.